Vamos ahora a trabajar en los logaritmos decimales y logaritmos naturales. Y ese es el título. Aparte ponemos, cuando trabajamos con logaritmos, se debe tener presente lo siguiente. Dos puntos aparte ponemos 1. Ya ponemos 1. Los logaritmos de base 10, escribimos, ¿no? En 1. Los logaritmos de base 10, llamados también logaritmos decimales, vulgares o comunes, se escriben, ponemos log, poniendo el 10 aquí, log base 10, o simplemente log. Y cuando se emplea la calculadora, o programas para calcular este tipo de logaritmos, se utiliza la tecla log. Ya les indico en la calculadora en dónde está esa tecla. Se utiliza la tecla log. Por ejemplo, calcular el logaritmo base 10. Por ejemplo, dice, ¿no es cierto? Calcular el logaritmo base 10 de 346. Ponemos entonces logaritmo base 10 de 346 igual. En la calculadora común que tenemos, ¿no es cierto? No es ninguna calculadora diferente. Aquí en la segunda fila está una tecla que dice log. Entonces presionamos log, ponemos 346 igual. Ponemos log 346 y sale 2,5390 y algunos decimales más, pero vamos a coger solo los 4 decimales. 2,5390. Ponemos aparte 2. Los logaritmos naturales, ponemos 2, ¿no? Los logaritmos naturales o neperianos, ahí está la palabra, ¿no? Pues los logaritmos naturales o neperianos se escriben log, esta es la letra E, o simplemente LN. Y cuando se emplea calculadora,
o programas, y cuando se emplea calculadora o programas para este tipo de logaritmos, se utiliza la tecla LN. Por ejemplo, calcular logaritmo natural, por ejemplo, calcular logaritmo natural de 28. Ponemos entonces logaritmo natural de 28 y asimismo en la calculadora. Al lado, ¿no es cierto?, donde tenemos nosotros el log, está el ln, que es el logaritmo natural. Entonces presionamos ln, ponemos 28 igual y veamos cuánto nos sale. 3,3322 y más decimales, pero vamos a coger solamente los 4 decimales. 3,3322. ¿Alguna pregunta? Vamos a copiar la tarea sobre esta parte. Sería la tarea 17, ¿no? Sobre esta parte de las aplicaciones de los logaritmos. Ya terminen de anotar lo que estábamos ahí copiando. Y vamos a poner la tarea 17 del C. Ya sería hasta el jueves 26 de noviembre a las 18 horas. Vamos a poner, el título sería Aplicaciones de los logaritmos. Y al lado ponemos los siguientes ejemplos. ¿Ya? Ponemos aplicaciones de los logaritmos. 1. Calcular logaritmo base 3 de 3 a la menos 5. 2. Sabiendo que logaritmo base 10 de 2 es igual a 0,3010. Logaritmo base 10 de 3 es igual a 0,4771 y logaritmo base 10 de 7 igual a 0,8451. Calcular los logaritmos de base 10. Los logaritmos de base 10 de los números 8, 21 y 14. Saben, como no hay la información, ¿no es cierto? Hay que tratar de poner de alguna manera esos números que nos ayuden a utilizar la información, descomponer de alguna forma en otras cantidades. En el 3 ponemos calcular logaritmo base 10, calcular logaritmo base 10 de 157. ¿Ya? Este sería directamente en la calculadora. Y el 4, calcular logaritmo natural de 283, también directamente en la calculadora. ¿Ya? Terminen de anotar sus detalles para avanzar con el cambio de base de los logaritmos.
Ya, regresamos al cuaderno de materia. Ya, regresamos al cuaderno de materia y ahí vamos a poner el siguiente título. Cambio de base de los logaritmos. Ya ponemos cambio de base de los logaritmos. Y aparte ponemos. Para realizar esta operación, necesitamos utilizar los logaritmos de base 10. Necesitamos utilizar los logaritmos de base 10 y su fórmula es logaritmo base A de X, logaritmo base A de X igual a logaritmo base 10 de X dividido para el logaritmo base 10 de A. Esa es la fórmula, ¿no? Por ejemplo, calcular logaritmo base 3, logaritmo base 3 de 12. Vamos a ver poniendo, ¿no es cierto? Logaritmo base 3 de 12. ¿A qué decimos que es igual la fórmula para poder calcular transformando a logaritmo de base 10? Esto es A y esto acá está X. Dice logaritmo base 10 de X. ¿Cuánto sería entonces? De 12. Dividido para el logaritmo base 10 de A. A vale 3. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es ¿no es cierto? Calcular el logaritmo base 10 de 12. Ya sabemos cómo calcular, ¿no es cierto? Logaritmo base 10 de 12 sale 1,0791. 1,0791. Y el logaritmo de 3, que sería 0,4771. Y si hacemos la división de estos dos valores, nos da 2,2617. Entonces, el logaritmo base 3 de 12, transformando al logaritmo de base 10, es igual a 2,2617. Aparte ponemos. También se puede utilizar en ciertos casos la siguiente alternativa. También se puede utilizar en ciertos casos la siguiente alternativa. Dos puntos seguidos. Por ejemplo, calcular logaritmo base 16 de 8. ¿Ya? Si nosotros nos fijamos acá, ¿no es cierto?, en el 16 y en el 8, vamos a descomponer en factores o simplificar. La mitad 8, la mitad 4, la mitad 2 y la mitad 1. ¿Qué es lo que observamos? Que el 16 es divisible únicamente o de 16 se puede tomar y sus factores son la mitad. Y del 8, el 8 tomo la mitad 4, la mitad 2 y la mitad 1. También la división es para 2, ¿no es cierto? Tienen la simplificación para 2.
Pero este 16 es 2 a la 1, 2, 3 y 4. Y este 8 es 2 al cubo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Utilizar esta base o utilizar para transformar a base 2 lo que tenemos ahí, pero aplicando la fórmula logaritmo a de x. ¿A qué sería igual? A logaritmo base 2, ¿no es cierto? De 8, esto es x, ¿no es cierto? Dividido para el logaritmo base 2, ¿de cuánto? De 16. Pero logaritmo base 2, el 8 en qué se descompuso? En 2 al cubo. Y el 16 se descompuso en 2 a la cuarta. ¿Ya? ¿A qué va a ser igual esto? A 3, este es el logaritmo de una potencia. ¿Sí? Seguimos con lo que aprendimos de las propiedades. 3 logaritmo base 2 de 2. ¿Sí se ve todavía eso ahí? Sí, ¿no? Dividido par 4 logaritmo base 2 de 2. Ya. ¿Qué tendríamos ahí a continuación, no es cierto? Les voy a borrar esta descomposición, ¿ya? Tendríamos 3, esto es igual a 3. ¿A qué es igual el logaritmo de un número igual a la base? A 1. Sobre 4. ¿A qué es igual el logaritmo de un número igual a la base? A 1. 3 por 1, 3 y 4 por 1, 4. ¿Ya? En ciertos ejemplos que nos permiten ese tipo de situaciones, que los dos números sean divisibles para la misma cantidad. Que no, pues no debe ser solamente el 2, puede ser cualquier número, el 3, el 4, el 5. ¿Alguna pregunta? Ponemos aparte entonces. Terminen de anotar y anotamos a continuación. En ciertos casos, también se utiliza, el siguiente procedimiento. Vamos a ver otro procedimiento que hay también para cambiar de base. También se utiliza el siguiente procedimiento. Todo depende del ejercicio, que el ejercicio permita hacer este tipo de operaciones. Vamos a poner el ejemplo. Decimos, logaritmo calcular. A ver, calcular primeramente. Calcular logaritmo base 3 de 5 por el logaritmo base 25 de 27. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Decimos que esto va a ser igual, ¿no es cierto? A logaritmo base 3 de 5 por, ¿ya? Aquí vamos a aplicar la fórmula que estamos aplicando, ¿no es cierto? Logaritmo, aún no le ponemos la base de 27 dividido para el logaritmo de 25. Y vamos, ¿no es cierto?, a guiarnos en que acá tiene una base 3 y le vamos a poner también en base 3. Decimos entonces que esto es igual a logaritmo base 3 de 5 por el logaritmo base 3. ¿En qué se descompone el 27? Tomamos la tercera 9, tercera 3, tercera 1. Se ha simplificado en 3 al cubo, ¿no es cierto? Entonces pongo logaritmo base 3 de 3 al cubo dividido para logaritmo base 3. El 25 sería 5 al cuadrado. De 25 tomo la quinta 5, la quinta 1. ¿Cómo me quedaría entonces ahora el ejercicio? Me quedaría, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. Me quedaría logaritmo base 3 de 5 por, estamos aquí, ¿no? Logaritmo de una potencia. 3 logaritmo base 3 de 3. Sobre 2
logaritmo base 3 de 5. ¿Ya? Y podemos simplificar porque están en multiplicación esos dos de ahí. Sería entonces que me va quedando acá 3. El logaritmo de un número igual a la base es igual a 1. Sobre 2. 3 por 1, 3 medios, que sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Pongamos algo más. También se puede cambiar de base de logaritmo decimal a logaritmo natural. También se puede cambiar de base de logaritmo decimal a logaritmo natural, aplicando la siguiente fórmula. Aplicando la siguiente fórmula. ¿Puede repetir de nuevo? También se puede cambiar de base de logaritmo decimal a logaritmo natural, aplicando la siguiente fórmula. Ponemos logaritmo natural de x igual a 2,3026 por, este es un puntito de multiplicación, logaritmo base 10 de x. Por ejemplo, ¿no es cierto? Dado el logaritmo base 10 de 25, dado logaritmo base 10 de 25 igual a 1,3979. Calcular el logaritmo natural de 25. ¿Cuál es la fórmula que me va a permitir hacer ese cálculo? Aquí está, logaritmo natural de 25. ¿Sí se observa ahí todavía? Sí, ¿no? Es igual a 2,3026 por el logaritmo base 10 de 25 en este caso, 1,3979. ¿Ya? Si hacemos esta multiplicación, nos queda un total de 3,2188. Y de una vez hagamos el cambio de base de natural a decimal. Y con eso pues ya no se va la idea, ¿no es cierto? Y les mando la tarea de esta parte porque si queda para la otra semana ya no nos acordamos nada. Pongamos entonces, ya terminaron de escribir. Para cambiar de base de logaritmo natural a logaritmo decimal, para cambiar de base de logaritmo natural a logaritmo decimal, tenemos la siguiente fórmula. Logaritmo base 10 de x igual a 0,4343 por el logaritmo natural de x. Por ejemplo, dado logaritmo natural de 17 igual a 2,8332, calcular logaritmo base 10 de 17. Entonces la fórmula está aquí. Logaritmo base 10 de 17 es igual a 0,4343 por el logaritmo natural de 17 que sería 2,8332. Si multiplicamos esos dos valores nos da un total de 1,2304. ¿Ya? Entonces hemos tenido la oportunidad de trabajar, ¿no es cierto? Cambiando de base, utilizando solo ciertos cambios que hay, porque hay una infinidad de cambios de base.
Ya, terminen de anotar el ejercicio, busquemos dónde anotar la tarea 18, que sería, o que tiene por título, cambio de base de los logaritmos. Asimismo está un ejemplo de cada uno y en el orden que yo les di, para que puedan ir mirando cómo estaba hecho y cómo pueden hacer ustedes, ¿sí? Repito, cambio de base de los logaritmos. Y ponemos aparte. 1. Podemos calcular, pongamos primero, calcular, 2 puntos aparte, 1. Logaritmo base 2 de 15. ¿Ya? 2. Logaritmo base 9 de 27. 3. Logaritmo base 3 de 7 por el logaritmo base 49 de 27. 4. Si logaritmo natural de 3 es igual a 1,0986, calcular logaritmo base 10 de 3. Y 5, si logaritmo base 10 de 16 es igual a 1,2041, calcular logaritmo natural de 16. Calcular logaritmo natural de 16. ¿Ya? Terminen de anotar. Y si no hay preguntas, pues con eso estaríamos terminando la clase de hoy. Ya les subo más luego las tareas para que puedan subir ya para este segundo parcial. Pero no se atrasen, no porque es para este segundo parcial van a presentar botella con CIACAP. Viernes 20 de noviembre. Ya tenemos la tarea 18 para el paralelo C. Hasta el jueves 26 de noviembre a las 18 horas. ¿Ya? Dejamos hasta ahí. Entonces, de ahí nos tocaría revisar. En la próxima clase estaríamos entrando en las funciones. ¿Sí? Con eso estamos terminando el capítulo de los logaritmos. Y en la próxima clase entraríamos al capítulo de las funciones. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Ya terminaron de copiar? Ya, Liz. ¿Ya? Que estén bien entonces y cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Cualquier novedad sobre los portafolios les estoy enviando al chat del grupo o ahí mismo en Classroom. ¿Sí? Ya, Lice. Hasta luego, pasen bien. Chao, Hasta Lice. luego, Lice, que le vaya bien.